meseta, ¿ya? Lo vamos a volver a ver una vez acabado este tema. Iniciamos con electrocardiograma. Qué bien. Iniciamos con el electrocardiograma. La parte de la meseta más que todo está relacionado que las fibras de Purkinje no puede hacer un proceso de despolarización agresivo, de repolarización agresivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la característica del músculo cardíaco tiene que tener actividad constante. Entonces, a diferencia del músculo esquelético, sí necesita hacer ese periodo de meseta, ¿ya? Necesita hacer este periodo de meseta, que inclusive nos puede llevar a un proceso de hiperpolarización, dependiendo de la característica de qué. Cuando aumentamos la frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco. ¿Cuándo podrían aumentar la frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco? Actividad física, ¿qué más? En un estado de nerviosismo. No sé la palabra nerviosismo, porque el nerviosismo en teoría, económicamente hablando, es estímulo nervioso. El estímulo nervioso es muy general. Ansiedad, crisis ansiosa, en esos casos hay aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. Está bien, ¿qué más? Estrés, ¿qué más? Ya, la liberación de catecolaminas, que es la liberación de noradrenalina y adrenalina, sí puede llevarte a un aumento de la secreción como tal de estas hormonas y que posteriormente tengas el aumento de la frecuencia cardíaca o del gasto cardíaco, pero tal cual te dice el Guyton, es un instinto de supervivencia, es decir, aquellas personas que dicen, ay, es que a mí se me libera constantemente la adrenalina, eso es falso. O sea, que se te libera constantemente la adrenalina es que tienes una alteración en la glándula suprarrenal, así que deberías hacerte ver con un endocrinólogo. Porque la liberación de adrenalina, tal cual te dice que está relacionado con el instinto de supervivencia, si sientes que vas a morir, va a hacerte pensar más rápido, va a acelerar el corazón para que puedas huir, va a acelerar para que puedas hacer una actividad física fuera de lo que tú normalmente estás acostumbrado. Para eso funcionan, por si acaso, ¿ya? Las hormonas sí nos pueden incrementar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, pero, porque sí algunos de ustedes, o bueno, no ustedes como paralelo, algunos de mis estudiantes he escuchado decir que, ay, a mí se me incrementa la adrenalina súper rápido. Eso es imposible, queridos. Hay alguna alteración de la glándula suprarrenal, si es que realmente sucede eso, y hay que ver, porque la adrenalina crea un aumento del gasto cardíaco, vas a tener hipertrofia miocárdica a tus 30 años, así que según yo, eso no es un buen pronóstico. Háganse ver si es que realmente sucede eso. Los potenciales de acción tendrían que ser rítmicos en relación a qué sentido. La apertura de los canales de sodio, el cierre de los canales de potasio, y cuando estamos, voy a ir ejemplo, apertura de los canales de sodio y la apertura de los canales de potasio para que vayan hacia afuera, en la cual tenemos la máxima cantidad de ingreso de los canales de sodio, y una vez que hagamos el proceso de despolarización, nuevamente la apertura de los canales de potasio para que puedan ingresar, ¿ya? Y la característica tiene que ser rítmico en todos los sentidos del potencial de membrana, ¿ya? En todos los sentidos. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría si... Del corazón es muy fácil. ¿Qué ocurriría si tengo una alteración en el ritmo, por ejemplo, a nivel de la sinapsis? Letargo. No necesariamente. Eso es disminución. No necesariamente, porque eso es estimulación. Si hay una alteración del ritmo, o sea, no es rítmico. ¿Cómo se? No, eso es aceleración, o sea, hay un aumento del ritmo. El estímulo es muy agresivo. No necesariamente. Al momento de pensar, o sea, la correlación con la sinapsis, qué sé yo tengo la capacidad de desde esta distancia poder agarrar la botella. Cuando tengo alteración del ritmo, pues puede ser que fallen cálculos relacionados con la corteza cerebral, ¿ya? Ahí hay que ver qué está ocurriendo. Puedo hacer algún proceso en las cuales ustedes tengan alteración del ritmo, fisiológica y patológicamente. ¿Cuál? Más fuerte, por favor.
exámenes psicomotrices? Exámenes psicomotrices, pero eso es una evaluación. Eso es una evaluación. ¿Qué ocurriría de un aspecto fisiológico para que se altere el ritmo? ¿En lo qué? Eso es patológico. Es una etapa de mucha presión. ¿Aumento de secreción de hormona cortisol? No, técnicamente no, porque lo acelera. Eso es patológico. Hasta donde yo recuerdo, no consumimos cocaína todos. Como si fuera el café de la mañana. Entonces, entra dentro de lo patológico. No. Es bien fácil, es algo que hacen ustedes, sobre todo cuando están en etapa de examen. El no conciliar el sueño, es decir, tener grandes periodos de desvelo, pues sí va a crear alteraciones en el ritmo a nivel de la corteza cerebral. ¿Y ustedes están condenados a que pasen por ese proceso? Sí. Por eso en México es un estudio que hay hace 40 años y recién en Latinoamérica lo están aplicando. ¿Qué han hecho en México? Pues las guardias castigo ya no existen en México. En Perú, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, creo que en Brasil ya lo han quitado, no estoy seguro, voy a preguntar a mis colegas. En varios países de Latinoamérica todavía existe el castigo a través de la guardia, ¿ya? Entonces, si yo les digo que fisiológicamente el no dormir hace que se altere el ritmo y por el cual el pensar y el hacer acciones cada vez se complica más, hacer guardias, castigo, ¿está bien o está mal? Está mal. El desvelarse y por el hecho de, como dicen mis colegas más antiquísimos, por si acaso, odio la medicina clásica, ¿ya? Yo le digo medicina de hace 1000 años. La medicina clásica es para mí lo peor y mis colegas que representan la medicina clásica normalmente nos llevamos mal porque yo no oculto lo que creo, ¿ya? Entonces, eso de hacer guardias castigo para que aprenda su lección y aprenda a ser un buen médico es lo más estúpido fisiológicamente que puedes hacer, ¿ya? Lo único que estás creando es que cometa un error a un paciente que ha venido con toda la confianza, con su querido médico y esté haciendo algún error por una alteración fisiológica por el hecho de no haber descansado lo que debería haber descansado en su periodo que justamente está realizado para que pueda conciliar el sueño en todo lo que no pudo realizarlo, ¿ya? Así que ya les digo, el descansar, el conciliar el sueño es lo mejor que ustedes pueden hacer. Si ustedes no concilian el sueño, hay una alteración del ritmo, por eso al día siguiente, después de cuando vienen a mi examen, ni siquiera pueden escribir bien su nombre. Preguntas del anterior. Doctor, en el caso del corazón, ¿en qué momento se activan los canales de calcio o canales lentos? Ya, los canales lentos, que lo voy a tocar también en la parte cardíaca, cuando acabemos este tema, los canales rápidos y lentos del calcio van a estar relacionados con los procesos de despolarización, la parte meseta y repolarización, ¿ya? En el caso de los canales lentos del calcio están más que todo relacionados con la parte de la meseta, entonces por eso no baja, ¿ya? Pero más a fondo lo voy a tocar en la parte cardiovascular, ¿ya? Pero no, trato de no mezclarlo para que ustedes no estén confundidos. Entonces, la transmisión de señales que vamos a tener, hay una que todo el mundo lo menciona, que va a ser la conducción saltatoria, ¿ya? La conducción saltatoria, por si acaso, ahí no me acuerdo si lo puesto acá. Vamos a tener distintos tipos de transmisión de señales. Uno, que va a ser los que no tienen mielina, ¿ya? Los que no tienen mielina van a ser las que van a representar menor velocidad en comparación a los que sí tienen mielina, en la cual puede ocurrir, por ejemplo, en la conducción saltatoria que tenemos vainas de mielina,
adrenalina no está totalmente recubierta toda la transmisión de la señal, pero hay otras, que estas son las más veloces, caramba, estas son las más veloces que están totalmente recubiertas de mielina, ¿ya? Estas van a representar las que tienen mayor velocidad en comparación a, hablando de la conducción saltatoria, por si acaso, no es que el impulso va a ir de aquí a aquí, aquí, como si fuera un conejo o algo por el estilo. La conducción saltatoria dice que vamos a tener los nódulos de Rambier, que son estos espacios que tenemos entre cada vaina de mielina. ¿Y cuántos de ustedes han ido o han visto cómo es una montaña rusa? Ya, varios de ustedes. Ven como entre cada riel hay rieles que son mucho más gruesas, muy similar a este tipo de artefacto. En estos espacios de los nódulos de Rambier vamos a tener la característica de tener canales iónicos. ¿Para qué? Para que en cada nódulo de Rambier entre los canales iónicos e incremente la velocidad a través del proceso de despolarización, ¿ya? Muy similar a lo que ocurre en una montaña rusa. Por eso hay partes en las cuales la montaña rusa va totalmente lento, y en otras, si no utiliza simplemente la gravedad, pues tiene que, a través de estos impulsos, acelerarlo, sobre todo cuando va en subida, ¿ya? Entonces, muy similar a lo que ocurre en este proceso, lo vamos a llamar la construcción saltatoria, pero no es que salta la construcción como tal, sino que tiene que ver con la capacidad de cambiar la polaridad a nivel de esta vaina de mielina y acelere el proceso de llevar la transmisión de las señales. Entonces, lo que les decía hace un momento, tenemos que entender cómo funciona el potencial de umbral. El potencial de umbral va a ser el punto donde ese potencial de membrana puede empezar a tener acción, ¿ya? Muy diferente a lo que ocurre, qué sé yo, a nivel neuronal. No necesitamos una gran cantidad de potencial de membrana, qué sé yo, a partir de los más 5 milivoltios ya tenemos el potencial de umbral necesario para que empiecen su actividad del día a día, como cuando ustedes se despiertan. Muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en el músculo cardíaco, ¿ya? En el músculo cardíaco sí necesitamos un potencial de umbral mucho más alto. ¿Por qué? Porque una vez están despiertos, su frecuencia cardíaca de cada uno de ustedes es muy variante, que en teoría debería estar entre 60 y 90, entonces eso sigue estando dentro de un rango normal, pero para llegar a 90 pues necesita un potencial mucho más alto, ¿ya? Mientras que para estar en 60 necesita un potencial mucho menor en comparación. De todas maneras, bajo ese concepto, el guideline te pide que sí es necesario entender cómo funciona la transmisión de las señales. Hay lugares en los cuales no necesitamos gran cantidad de potencial de acción y hay otros sitios que sí lo vamos a necesitar, o por ejemplo en el músculo esquelético. Ahorita, ¿qué parte de los músculos que ustedes están utilizando pues está activado? Ya, los músculos de la postura se llama, músculos de la postura. ¿Qué más? Parte del cuádriceps, por la característica en la cual están sentados, pues hay cierta activación, ¿ya? Y dependiendo de los movimientos, sobre todo aquellas personas que son bastante ansiosas y van moviendo su pie constantemente, pues igual haces un factor de activación, relajación, activación, relajación. Entonces ahí no necesitas gran impulso, ¿verdad? Porque estás haciendo movimientos ligeros. Esta es la parte 2. Es muy largo esto. Y necesito que en su examen entre electrocardiograma, sí o sí. No. Ustedes se lo buscan. Sus exámenes son un fiasco y no son preguntas difíciles.
Me acuerdo de un examen que me explica excelentemente cómo es toda la parte del potencial de acción y el resto de las preguntas vacías. Y otros, o sea, me explican a mitad y dejan una vacía. Entonces, bueno, ustedes saben cuáles son sus exámenes. No es complicado lo que les estoy preguntando, es tal cual lo que está en el ranking, es tal cual lo que explico. Entonces, depende de ustedes como tal. ¿Ya? En este creo que ha habido menor cantidad de notas como tal. O sea, si antes tenías 33, ahora has bajado a 17 y así. Eso no es una buena escala, por si acaso. Si tenías 33, deberías ir subiendo, no ir bajando. Pero en teoría va a ser así. ¿Por qué? Porque mediante vayamos avanzando, pues los temas se van a complicar más y más. Cuando ya tenemos a cardiovascular, ahí ya... Y eso que ni estamos en músculo esquelético. Oye, me falta arte. Mañana lo voy a acabar todo. Todo músculo esquelético. Ahora no les puedo mandar. Mañana acabo esto e inicio cardio. Voy a iniciar cardio en la próxima semana. Es que me tardo mucho pensando, o digo, explicando el electrocardiograma, no es fácil. Electro es de las cosas más difíciles que hay. Tengo colegas que son colegas y no saben electro. Porque es muy complicado. Por eso normalmente cardiovascular sí me demoro un mes por lo menos. Y eso que tengan 2 clases a la semana. Preguntas de lo anterior. O sea, ¿qué se considera exactamente su definición de la meseta? Ya, es un proceso en el cual tiene que empezar la apertura de los canales de potasio para que vuelvan a ingresar, pero gracias a los canales lentos del calcio todavía hay acción como tal, ¿ya? Espera el periodo para ir recién a la repolarización. Solo eso ocurre en el músculo cardíaco, por si acaso. Buena aclaración. La meseta solamente ocurre en el músculo cardíaco, por si acaso, no en el músculo esquelético. En el músculo esquelético es tal cual las fases del potencial de acción que ya les he mostrado. ¿Qué más? Todavía tengo tiempo, si tengo ahora. Tengo 15 minutos. Nos habló sobre la hiperpolarización y lo había dividido en relativa y absoluta. Absoluta. Ya, la hiperpolarización relativa es... Les he explicado los dos, pero bueno. Voy a mencionarlos los dos otra vez. La hiperpolarización relativa está relacionado en la cual el proceso de hiperpolarización... Esto es un proceso de hiperpolarización, ¿ya? La relativa está relacionado en la cual, fisiológicamente hablando, si meto mayor cantidad de iones positivos, de todas maneras voy a poder volver a iniciar el potencial de acción, ¿ya? Por eso es relativo, porque puedo meter mayor cantidad de iones para hacer el proceso de despolarización nuevamente. Es como forzarlo. Mientras que en la hiperpolarización absoluta, a pesar de que yo meta iones, no voy a poder revertir ese proceso de hiperpolarización. Ya es como si estuviera cerrado a los canales para evitar que hagamos otra vez el proceso de despolarización de una manera agresiva. Normalmente va a estar relacionado con un gasto de la membrana, es decir, hemos tenido una función constante y agresiva por el cual necesitamos entrar en un proceso de hiperpolarización. ¿Por qué? Porque
todo tejido va a llegar a un límite. Ustedes igual tienen un límite por si acaso. Un límite de estudio, un límite de actividad física, un límite de que los engañen, supongo, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que la hiperpolarización absoluta está más que todo relacionado para que te fuerce a un periodo de descanso, un periodo de reposo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la actividad física está sobrepasando a la membrana como tal. ¿Qué más? ¿De acuerdo, papá? Podríamos decir que entonces esta la polarización absoluta sería esta parte de lo que está pasando y la parte que está medio que subiendo para llegar a la presencia de reposo sería la Por si acaso, es muy complicado que se puedan mezclar hiperpolarización relativa e hiperpolarización absoluta. Aquí está. La hiperpolarización relativa, más que todo, va a estar con esta característica en la cual de todas maneras puede ir hacia el periodo de reposo mucho más rápido a través de colocar mayor cantidad de iones, ¿ya? Iones, mayor iones. Entonces, la hiperpolarización absoluta, a pesar de que aumentamos iones, no puede volver al proceso de hiperpolarización, de despolarización, ¿ya? Esa es la diferencia. En algunos casos vamos a poder realizarlo por la necesidad fisiológica en cuestión, ¿ya? ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso en medicina del deporte? Es cuando empiezan a correr maratones y sienten como tus músculos están totalmente agotados y de todas maneras por la fortaleza mental que tienes, a pesar de que estás arrastrando, sigue habiendo actividad. Entonces, ahí estamos dentro de un proceso de hiperpolarización relativa hasta que te da un calambre porque no ha habido un descanso y ahí tenemos hiperpolarización absoluta. ¿Por qué? Porque cada vez que tú quieres volver a contraer no puedes, duele, empieza a haber un proceso inflamatorio y es como si tu pierna no sirviera, ¿ya? ¿Por qué? Porque has llegado al límite de tu función. Por eso si quieren hacer maratones, que les recomiendo que sí hagan, la idea no es ganar por si acaso, la idea es que ustedes, que con suerte y pueden subir la larga ETA, puedan sobrepasar más allá de 5 kilómetros o 10 kilómetros y así, y así, y así. Doctor, tengo una pregunta sobre lo que está diciendo. En el momento en el que una persona empieza a sentir calambres, pero sigue y sigue, hay un momento en el que ya continúas normal, se olvida el calambre y puedes incluso seguir más. ¿Por qué? Ya, ahí estamos frente a procesos de hiperpolarización relativa, ¿ya? Pero es muy peligroso porque cuando ya el cuerpo descansa, en algún momento va a tener que descansar, hay un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio no se va a quitar hasta 2 semanas aproximadamente. Tu cuerpo te está avisando qué es lo que está pasando, está llegando al límite, está llegando a los calambres, hay un proceso de despolarización bien agresiva. Entonces, lo más lógico que nosotros tendríamos que hacer es descansar, ¿ya? No forzar. Eso de lo que manejan hace muchos años varios en relación con el deporte, que es no pain, no gain. No lo hagan, por favor. Es lo más absurdo que pueden hacer. Van a lastimarse seriamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando haces el proceso de calambre, va a llevarte un proceso inflamatorio continuo. Cada vez que tú lo hagas, por eso tengo tantos pacientes, porque siguen a Jim Bros de TikTok que les dicen, no, tienes que seguir, no sé qué, vienen lesionados y ya tienen más trabajo. Si quieren ser mis pacientes, háganlo. Si no, si quieren una vida saludable, pues escuchen a su organismo. El organismo les va a decir cuál es su límite, ¿ya? Si llegan a su límite, no traten de forzarlo tanto. Cuidado, sobrepasen su límite y estén empezando a crear un proceso inflamatorio, ¿ya? Doctor, y en este proceso inflamatorio que vamos a ver en las rodillas como una tendinitis, ¿podría llegar a ocasionar una lesión en el menisco? Sí. El problema de la tendinitis es que
el espacio que debería haber junto con el líquido cada vez se va acortando. Entonces, la lesión a nivel de las rodillas es una de las más comunes que hay, no relacionada con la actividad física. Es decir, inclusive por la edad, como a mi madre y a mi abuela les he enseñado, hasta hay una técnica para levantar bolsas pesadas. La técnica es poner las bolsas en los costados a levantar con la espalda, ya no con las rodillas, no, perdón, levantar con las rodillas, no levantar con la espalda, porque lo que la mayoría de personas hace es esto, ¿ves? Alzar objetos pesados y empieza a crear una lesión lumbar permanente. En la parte de las rodillas es muy similar. Si empiezas a tener un proceso inflamatorio continuo, se va a volver crónico. Se vuelve crónico y con la parte articular no hay mucho que se pueda hacer. A menos que te operes con uno de los mejores médicos del deporte, traumatólogos del deporte, esa es la definición correcta. Traumatólogos del deporte, que ellos ven funcionalidad. Los traumatólogos en general ven que sí puedes hacer tu actividad día a día, pero ya no puedes hacer actividad física tan fácil como antes. En cambio, un traumatólogo del deporte sí tiene la capacidad de ver funcionalidad para que si eres muy joven puedas hacer tu actividad física hacia la larga, ¿ya? Por eso el chiste de yo iba a ser futbolista pero me chingué la rodilla, sí tiene razón. Cuando te lastimas la rodilla muy joven, a tus 30 años difícilmente vas a poder correr como deberías correr porque esa lesión es crónica. Así que los procesos inflamatorios son bien peligrosos, muy peligrosos en todos sentidos. Consumir alcohol te lleva un proceso inflamatorio. Pero parecía el caso del deporte, quizás esto es eso de unas pijamas o deportes o partidos de fútbol, entonces terminan su partido, están con el cuerpo caliente, se detienen, toman agua, y de nuevo Ya, el cambio abrupto de la temperatura, eso está relacionado con otra cosa. El cambio abrupto de la temperatura te puede llevar a que la adaptación no sea adecuada. Entonces, en ese caso, no sabe, bueno, es para fisiología 2, pero bueno. El aumento de la temperatura más que todo está relacionado con el aumento de la frecuencia cardíaca. Si ya estás caliente, pues la frecuencia cardíaca se ha elevado. La disminución de la temperatura está relacionada con disminución de la frecuencia cardíaca. Si tú le echas un trago de algo súper helado y estás con el cuerpo caliente, pues el cuerpo no sabe a qué reaccionar, ¿ya? Y puede darte un proceso arrítmico y luego una parada cardíaca. Entonces, es muy lógico saber cuando sabes de medicina. Por eso lo de las duchas frías y que no sé qué, hay un streamer, tiktoker y no sé qué, que se da baño, la cara en agua helada, no te sirve de nada por si acaso, ¿ya? No te sirve de nada. Lo único que haces es alterar tu organismo. A pesar de todo lo que él hace como actividad física, de todas maneras tiene un límite bien marcado. He visto cómo ha perdido muchas cosas del deporte, él teniendo un físico mejor, pero es que no está haciendo lo que debería hacer para llegar a un mejor rendimiento. Por eso hay que instruirse con un médico del deporte para llegar a un rendimiento adecuado. Si lo haces porque ves TikTok, entonces nunca vas a llegar a tu mayor límite, por si acaso, o sobrepasar tu límite. ¿Algo más? Doctor, y en caso de las personas que hacen natación olímpica y cosas así, ¿qué pasa con su organismo? Porque tiene el cuerpo caliente. Ya, en la natación ocurre un proceso muy increíble que se llama adaptación, en la cual la parte cardiovascular y respiratoria se adapta de una manera tan increíble que por eso el cuerpo tiene la capacidad de reducir el tejido adiposo muy agresivamente, ¿ya? Por eso dicen que la natación es uno de los mejores deportes que hay o mejor actividad para que bajes de peso. No funciona así, por si acaso, ¿ya? Si sigues comiendo lo que te da la gana y solamente vas a la piscina una vez al mes, no vas a bajar de peso, no funciona así. No porque le des tus 5 horas en ese día significa que vas a bajar de peso, no funciona así. Los nadadores tienen la característica de tener una menor cantidad de tejido adiposo por la actividad física que hacen, porque es fisiología aerobia
o energía aerobia, ellos tienen la capacidad de utilizar una energía anaerobia, que es diferente. Pero ya Michael Phelps dijo que no volvería a ser un deportista de élite de natación si volviera a elegir. ¿Por qué? Porque es sumamente lesivo. Cualquier deportista que tú veas de élite tiene lesiones irreversibles, por si acaso. No recomiendo a nadie volverse deportista de élite. Ninguno tiene una vida digna más allá de los 40 o 50 años, ¿ya? Y todos los que les preguntan dicen exactamente lo mismo. Michael Phelps en su última entrevista dijo que tiene problemas articulares severos. Entonces, no lo hagan. Para eso estudian medicina ya. Y tengan actividad física con lo interesante. ¿Algo más antes que me vaya al lado? Bien. Con esta imagen de acá, entendí muy bien cómo es que puede ser todo. Ya, es que aquí está. La apertura de los canales de potasio para que vayan ingresando, pues acelera el proceso de repolación. Por eso, la apertura del sodio y la apertura de los canales de potasio son muy importantes. Tienen que ir a un mismo ritmo. Si se alteran